Oremos al Señor, hermanos. Padre Celestial, solo en el santo nombre del Señor Jesús, por su muerte en la cruz, por nuestros pecados, y para llevarnos con Él, sepultarnos con Él, resucitarnos con Él, levantarnos con Él. Solo en ese nombre nos atrevemos, Señor, a dirigir a ti nuestra oración. Te pedimos que te compadezcas de nosotros, que nos limpies con tu preciosa sangre, Señor. Estamos confiados solamente en tu gracia, Señor, en tu infinito amor. Límpianos con la sangre del Cordero, también con las aguas vivas de tu palabra. Vivifica nuestro hombre interior con tu Santo Espíritu, que nos cubra de nuestra condición humana, nos has trasladado en Cristo al reino de tu Hijo. Bendice a tus siervos y a tus siervas, a tus hijos y a tus hijas, Señor. Que todos podamos estar centrados en ti, centrados en el Espíritu, Señor. Que nuestro corazón esté fijo en ti, nuestra mirada espiritual sea solo centrada en ti. Que lo esperemos todo solo de ti. Que lo que podamos leer de tu palabra, Señor, seas tú mismo resaltando espiritualmente tu palabra en nuestros corazones. Que tu palabra nos pueda tocar el espíritu de ella, vivificar nuestro espíritu y alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Oh querido Padre, sé con cada una y cada uno de los hermanos y hermanas que estemos aquí en esta noche. Tú prometiste que donde estábamos 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarías. Concédenos pues volvernos a ti de corazón sincero, humillarnos delante de ti, Señor, y esperar en tu gracia, en tu misericordia, Señor. Santifícanos, santifícanos para ti, Señor. No queremos, Señor, solamente hablar con nuestras palabras, ni solamente con nuestra alma. Pedimos que sea tu Espíritu, el único que puede edificar, el único que puede iluminar, el único que puede vivificar nuestro ser. Que seas tú alumbrándonos y enseñándonos, que puedas pasar por encima y a través de nosotros, y que tú tengas misericordia de los tuyos en esta hora. Oramos también por los tuyos en todos los demás lugares de Chile. Te rogamos por la hora en que pasa este país, por sus pruebas, por estos incendios, por las personas que quedaron sin casa pero no sin Dios. Oh, tú llamas la atención de las personas para volvernos a ti. Oramos a ti a favor de todo el pueblo de Chile y para que nuestra mirada y corazón se vuelva a ti.
Oh Padre, ten piedad. En nombre del Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Señor Jesús. Intercedemos en nombre del Señor Jesús. Oh Padre, pedimos que tu Santo Espíritu sea hablando a cada uno de nosotros. Trasládanos de lo natural a lo espiritual, santifícanos con el poder que tú tienes. Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, con la ayuda y la misericordia de nuestro Padre, por el Señor Jesús y el Espíritu Santo, vamos a volver a 1 Corintios, porque anoche por el tiempo pues vimos una primera parte, pero necesitamos avanzar más. Estuvimos estudiando acerca de la sabiduría de Dios. Primera parte, vamos a decir así. Entonces volvemos allí, la llamada primera a los Corintios de Pablo. Estamos en el capítulo 2. Y habíamos llegado allí al verso 6, 7 y 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, esa era una de ellas que había denunciado Santiago, y aquí también Pablo. Más, el contraste, este más no es con tilde, no es más de cantidad, sino pero, contrastando. Hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, pero no ocultista, que es diferente. Esta es la de Dios, oculta por un tiempo en Dios, pero revelada en el Nuevo Testamento a los santos, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa era parte del énfasis de anoche. Dios predestinó la sabiduría de Él para gloria de la iglesia de su Hijo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces ahora, con los pasajes que vienen adelante, vamos a ver el resto del capítulo 2, y junto con él vamos a ver también algo relacionado, un pasaje paralelo, en una de las cartas de Pablo a Timoteo. Pero por lo pronto seguimos aquí en Corintios y luego vamos a comparar esos pasajes paralelos. Ahora vamos a ver dos aspectos de esa sabiduría. Entonces dice, en contraste con la sabiduría humana, terrenal, animal, diabólica. Antes, bien, o sea, antes que esa otra, que es la de los príncipes de este siglo, pero que perece y ellos perecen. El que cree en el Señor no verá muerte, aunque vea la primera, no la segunda. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado. No es para todos los hombres, como recordábamos las palabras del Señor Jesús a su hermano San Judas Tadeo, que le preguntó: Señor, ¿cómo es que te vas a revelar a nosotros y no al mundo? Y Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Entonces al que quiere se le dará, al que no quiere pues no se le dará. El mundo no me ama, no recibe mis palabras, pero aquí están los que aman a Dios. Entonces esa sabiduría que no ha subido en corazón de hombre, sino que baja del cielo, como decía Santiago, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso dice, sabiduría de Dios reservada para la iglesia. Y entonces ahora empieza a decirnos Pablo lo siguiente, respecto de esas cosas relativas a la sabiduría de Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿ve? A la iglesia. Habla de cosas, después tendremos que detenernos a ver algunas de esas cosas, pero primero vemos en globo, todo en general. O sea, esas cosas de Dios, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea que la iglesia es edificada por la revelación de Cristo que hace el Espíritu. Cuando el Señor llevó a sus discípulos fuera de casi de Israel y los llevó a Cesarea de Filipos, lejos del ambiente meramente religioso, natural, exterior, para que ellos tuvieran la oportunidad de expresar lo que el Espíritu de Dios movía en lo íntimo de su ser. Primero les preguntó acerca de lo que los hombres decían acerca del Hijo del Hombre. Y entonces ellos, con mucho cuidado, le dijeron las opiniones buenas al Señor. No las malas, porque decían que era por Belcebú y todo eso no se lo dijeron. Pero bueno, algunos dicen que tú eres Elías o Jeremías, otros algunos de los profetas. Y esas eran las opiniones de los hombres, como hoy hay muchas opiniones acerca de Jesús que vienen de la tierra, de la sabiduría humana, pero que no provienen de Dios, del cielo, porque nadie conoció al Hijo, sino el Padre. Por lo tanto, solo el Padre, por el Espíritu, que es del Padre y del Hijo, nos puede revelar quién es el Hijo. Igualmente nadie conoció también al Padre, sino el Hijo. Y solo el Hijo nos puede revelar al Padre. Y solo el Padre nos puede revelar al Hijo. Y aquí dice, Dios nos las reveló por el Espíritu. Revelar es el verbo clave, como ahí en Mateo 16. Ya después de que le dijeron sus discípulos lo que ellos oían que los hombres decían, aunque no lo dijeron todo, el Señor pasó a preguntarle a ellos como si no fueran solamente hombres. Porque ellos sí eran hombres, pero ahora, cuando reciben al Señor, son hijos de Dios. Entonces Él hace un contraste entre lo que piensan los hombres y lo que los hijos de Dios aprenden del Padre. Como dijo, que todos los hijos serían enseñados por el Padre mismo. Y también por eso San Juan decía, la unción nos enseña todas las cosas. La unción es el Espíritu, que se recibe por creer en el Hijo. El que a mí viene, de su interior correrá el Espíritu, el río de aguas vivas, lo cual dijo del Espíritu
que recibiríamos los que creyésemos en Él. Entonces, aquí dice así: Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y ahora dice algo acá: porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque es el Espíritu de Dios. Y luego Pablo se acuerda de un pasaje que es muy importante entender, que está en el libro de los Proverbios. Vamos a él, lo leemos y volvemos. Así que dejen marcado allí, hagamos esos saltitos a los pasajes paralelos que nos enriquecen lo que Pablo estaba pensando, de dónde el Espíritu le recordaba esas frases. Entonces vamos a Proverbios, al capítulo 27. Hermano, no se puede ser espiritual sin comprender estas palabras. Así que vamos ahí. Capítulo 27. Perdón, quiero decir 27. 20, capítulo 20, versículo 27. Si quiere, marque estas palabras, porque muchas cosas que están en el Nuevo Testamento provienen de aquí. Y como incluso en el ámbito de la cristiandad, a veces se confunde el alma y el espíritu, aquí tenemos que leer en la Escritura la diferencia. Y aquí está. Lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces aquí nos dice que el hombre tiene una lámpara que escudriña lo profundo del mismo. Y dice que esa lámpara es el espíritu del hombre. Y aquí espíritu del hombre es con minúscula. O sea, no es el espíritu de Dios, sino el que Dios sopló en el hombre, y que es el espíritu que tiene el hombre, el cual fue creado para recibir al Espíritu de Dios. Y por eso Pablo, en Romanos 8:16, él dice, el Espíritu, con mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu. O sea que está el espíritu del hombre, creado por Dios, formado por Dios dentro del hombre, y el espíritu eterno de Dios. Allí en Hebreos 9:14 se nos habla de la eternidad del Espíritu de Dios, con mayúscula. El Espíritu eterno de Dios, es la expresión en Hebreos 9:14. Y entonces aquí habla del Espíritu del hombre. Lámpara de Yahvé es el Espíritu del hombre. El Espíritu de Dios es el aceite. Y el Espíritu nuestro es la lámpara. ¿Sí? El aceite se pone en la lámpara. El que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. El de Dios viene al del hombre, porque Él nos prometió dar un nuevo espíritu. Es el espíritu regenerado por el Espíritu de Dios. Entonces el de Dios es eterno. El del hombre es creado y formado por Dios dentro del hombre. Por eso quiero que vean Zacarías también, capítulo 12, verso 1, donde aparece esa expresión de Dios. Note que Dios se presenta de muchas maneras, pero aquí en Zacarías 12:1 se presenta de una manera especial. Está ahí. Dice así: profecía de la palabra de Yahvé, Zacarías, ya casi al final del Antiguo Testamento, solamente en Malaquías está después. Si usted abre y encuentra por ahí Mateo, antes de Mateo es Malaquías, y antes de Malaquías, Zacarías. Y si abre por ahí por Ageo, es después de Ageo.
Bueno, eso es porque hay nuevos, ¿no? Hay jóvenes. Entonces, Zacarías 12:1. Profecía de la palabra de Yahvé. Note quién es el que habla, Yahvé, acerca de Israel, porque va a hablar del retorno de Israel en el tiempo del fin. Y dice, y aquí viene quién es el que habla, y mire qué credenciales usa en este caso Dios. Por ejemplo, cuando ustedes van a Apocalipsis, en el capítulo 1 aparece la visión del Cristo glorificado con muchas cosas acerca de él. Pero luego cuando le habla a las iglesias, si la iglesia está en una situación, por ejemplo, la de Éfeso, estaba en peligro de perder el candelero, que le fuera quitado el candelero de la ciudad, y de hecho no solo el candelero, sino hasta la ciudad, que era peor que el candelero, fue quitado el propio Éfeso, y no solo el candelero. ¿Y cómo se le presentó el Señor a la iglesia en Éfeso? Aquel que tiene los 7 candeleros, que no quiere que le falte ninguno, ¿no? Pero la iglesia en Esmirna estaba en otra situación, estaba en persecución. Entonces él dice, yo soy el que estuve muerto, mas mírenme, henme aquí, que vivo por los siglos de los siglos. Yo, el que estuve muerto, mas estoy vivo. Yo les digo, sean ustedes fieles hasta la muerte, y yo le daré la corona de la vida. Entonces él se presenta como el que tiene las llaves del infierno y de la muerte, el que no permitirá que los que mueren por él pasen por la muerte segunda, que es el lago de fuego. La primera es solo salir de este cuerpo. Los que son de Cristo ya no mueren, solo duermen. Pero después morir por segunda vez, esa sí que es terrible. Esa es la segunda muerte. Pero acá, en Zacarías, capítulo 12, Dios dice así, después de esa primera frase que ya leímos, ahora dice, Yahvé que extiende los cielos. Eso tiene que ver con Génesis, la expansión, extiende los cielos. ¿Y qué más hace Dios? Funda la tierra. Uno pensaría, pero la tierra es tan chiquitita comparada con el cielo. Y sin embargo Dios puso a las estrellas de los cielos mucho más grandes que la tierra para alumbrar sobre la tierra. O sea que dentro de todos los cielos hay un puntito, que es la tierra, pero el estrado de los pies del Señor es en la tierra. Y ahora en la tierra hay muchas criaturas, pero Dios le importó más que todas una, el hombre. Cuando dice el hombre no es el macho, es el ser humano, varón y mujer. Y luego de todo lo que tiene el hombre, espíritu, alma y cuerpo, Dios escogió poner en primer lugar y en el centro el espíritu del hombre. Entonces mire cómo Dios se presenta. Yahvé que extiende los cielos. Y ahora de todos los cielos escogió un lugar para la capital, que es la Nueva Jerusalén, que va a descender sobre la tierra nueva. Entonces dice que Él funda la tierra. Pero en la tierra hay tantas especies, pero dice, y forma el espíritu del hombre dentro de él. Oh. Y después sí empieza a hablar lo que iba a hablar sobre Israel, pero esta es la credencial con que Él se presentó en esta ocasión. ¿Qué cosa? En medio del hombre está el espíritu del hombre con minúscula. Luego el hombre, y el hombre está en la tierra, y la tierra está en medio del cosmos. Y las estrellas del cielo fueron puestas allí, incluso el sol más grande y la luna más pequeña, para alumbrar sobre la tierra. Antes las personas eran geocéntricas, pero desde Copérnico empezaron a ser heliocéntricas. Helios es el nombre griego para el sol.
y pensaban que como la Tierra gira alrededor del Sol, el Sol es el centro. Pero no es en el Sol donde vive el hombre, es en la Tierra. Y es en la Tierra donde está el espíritu del hombre. Y es el espíritu del hombre el que Dios escogió para morar en él. ¿Dónde habitaré yo?, dice el Señor, con el espíritu contrito y humillado. Hermano, el espíritu del hombre es muy importante. En la palabra de Dios hay muchas cosas que se dicen del espíritu del hombre y de las funciones del espíritu del hombre, y si nosotros confundimos el alma humana con el espíritu humano, no vamos a distinguir las funciones y vamos a seguir a nuestro propio yo, que es el alma, el ego. Pero al ego se le pide negarse a sí mismo. En cambio, al espíritu se le pide ser ferviente en el Espíritu de Dios, porque el lugar santísimo de la casa de Dios, que somos nosotros, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? Porque aquel otro era la figura que tenía el lugar santísimo, santo y atrio, pero en el espíritu humano es donde el Espíritu de Dios desciende, y allá en el lugar santísimo donde estaba el arca, sobre el propiciatorio, bajo la sala de los querubines, allí es donde Dios decidió dar su testimonio. Desde allí me declararé a vosotros. Si no distinguimos nuestro espíritu de nuestra alma, no vamos a poder ser espirituales, vamos a ser naturales, vamos a ser psíquicos, pero no neumáticos. Esa palabra es en el griego, aquí mismo en 1 Corintios 2, y vamos a llegar ahí. Entonces estamos viendo la diferencia entre espíritu y alma, porque la sabiduría verdadera que viene de Dios, desciende de Dios por su espíritu a nuestro espíritu, y solamente después nuestro entendimiento, que es del alma, porque como dice la Escritura, mi alma lo sabe muy bien, la que sabe la función de la mente es del alma. Pero el alma se demora un poco en entender. Primero dice, oraré con el espíritu, cantaré con el espíritu, pero oraré y cantaré también con el entendimiento. El entendimiento es del círculo del alma. Si nos imaginamos 3 círculos concéntricos, el interior es el espíritu humano, el intermedio es el alma y el exterior es el cuerpo. Con el espíritu es que tenemos contacto con el Espíritu de Dios, y con el mundo espiritual se disciernen con el espíritu. Por eso la Biblia habla de discernimiento espiritual. Las cosas del espíritu se disciernen espiritualmente. Pero el psíquico, el del alma, no entiende. Pero el del espíritu sí entiende. ¿Cómo vamos a confundir espíritu con alma? ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro. El espíritu necesita del alma, porque el espíritu necesita pasar por el alma. Claro, y también del cuerpo y del cerebro. Pero el hombre es integral. El espíritu es el que recibe la intuición, recibe la vida, recibe la inspiración. Y el alma es la que interpreta. Por eso dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. No es lo mismo. Se necesita que el espíritu pase al alma, para que sea el espíritu de nuestra mente, como dice en Efesios. Entonces hay que entender primero la jerarquía del espíritu, pero la que interpreta es el alma. La función del alma es interpretar, pero el contacto directo, el alma deduce, el alma interpreta, el alma entiende, conoce, pero el espíritu intuye. El espíritu intuye. Y a veces hay un tiempito para que el alma entienda. A veces el espíritu se está moviendo en tu espíritu
Y como no estamos tan acostumbrados y no conocemos la diferencia del espíritu y del alma, ni siquiera doctrinalmente, menos espiritualmente. Pero cuando el espíritu se mueve adentro, aunque el entendimiento a veces no entiende, hay que pedirle al Señor poder entenderle, que nuestra mente interprete, entienda el espíritu, al de Dios que se mueve y habita en el nuestro siempre. A veces nos acordamos de Él con la mente, no siempre, a veces estamos trabajando, estudiando con la mente, haciendo unas cosas, pero el Espíritu de Dios está permanentemente en nuestro espíritu, aunque no nos acordemos de Él. Pero de pronto Él nos hace acordar. Y de pronto percibimos algo, no sabemos qué es, en lo más íntimo de nuestro ser, y ahí es cuando hay que invocarlo, Señor. ¿Qué me quiere decir? Y entonces la interpretación pasa, la vida fluye desde debajo del trono que está en el Santísimo, y de ahí pasa al alma, y no solo a la mente del alma, sino a las emociones también, y a la voluntad, y después pasa al cuerpo, que es el atrio. Con el atrio del templo, que es el cuerpo, ahí están los sentidos, tenemos conciencia y contacto con el mundo exterior, el mundo de afuera. Vemos las cosas, vemos los colores, las formas, los contrastes, la luz, la oscuridad, las gamas, entre una y otra cosa. Aún un mismo color tiene varias tonalidades, pero con el alma tenemos conciencia de nosotros mismos. ¿Quieres conocer tu alma? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Y cuáles tus sentimientos y tus decisiones, tus preferencias? Esa es la que quiere, la que prefiere, la que decide. Esa es la función de la voluntad del alma. Pero la que piensa, la que recuerda, la que imagina, la que razona, esa es la mente del alma. Y la que tiene diversidad de sentimientos y emociones, toda una gama de ellos, a veces amor, a veces odio, a veces rabia, a veces pereza, a veces no tiene ganas de nada, una variedad de sentimientos del alma, ese es el alma. Y si no entendemos la diferencia, primero doctrinalmente, pero también experimentalmente, del espíritu, entonces vamos a andar en nuestro ego, porque el ego es el alma. La Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo, pero se pierde a sí mismo? Pierde su alma. El alma es el sí mismo, es el yo de la persona. Con el alma es que tenemos conciencia de lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos, pero lo más profundo lo discierne es el espíritu. Por eso es que en la parábola de las vírgenes, justamente la distinción entre las vírgenes prudentes y las fatuas era que las prudentes no solo tenían aceite en su lámpara, sino también consigo en su vasija. La vasija relacionada con el consigo, con el alma, con el yo. Entonces, las vírgenes fatuas tenían igual que las prudentes aceite en el espíritu. Eran nacidas de nuevo, porque si no, no tendrían aceite en su espíritu, en sus lámparas. Pero las prudentes, además de eso, tomaron consigo, con su alma, que pasara lo que recibían en el espíritu a su alma, para no andar en la naturalidad. Aquí en este capítulo que tenemos abierto, vamos a ver esas dos cosas, esa distinción clara. Entonces, las prudentes tenían consigo aceite en la vasija, no solo en la lámpara. O sea, cuando tú recibes al Señor, naces de nuevo, eres un hijo, una hija, eres una novia esperando al Señor. Todas las 10 eran vírgenes. Todas las 10 esperaban al Señor y creían en Él y lo esperaban y esperaban irse con Él.
Y todas las 10 tenían el aceite, que es el Espíritu Santo en su lámpara, que es el espíritu humano. Como leímos en Proverbios 20:27, en Zacarías 12:1, recordamos en Romanos 16, 8:16. Y entonces aquí nos damos cuenta que existe el espíritu humano, que no es lo mismo que el alma. Vamos a ver esa distinción. Hermano, Pero déjame leer y vas a entender. el primero que eso para mí es nuevo, que la lámpara que ellas tenían, el aceite que tenían, era el espíritu de ella, humano. Claro. Y el Espíritu Santo estaba en la vasija. O sea, el Espíritu Santo es el aceite y la lámpara es el espíritu humano. Mírelo, lo acabamos de leer ahí en Proverbios. Lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre. La lámpara es el espíritu del hombre. El de Dios es el aceite, con mayúscula. El aceite es el espíritu de Dios. La lámpara en la que está el aceite es el espíritu humano, como lo acabamos de leer en Proverbios, de donde Pablo se toma para 1 Corintios, donde él dice lo que íbamos a leer. ¿Quién conoce lo profundo del hombre? El espíritu del hombre que está en él. Lo más profundo es el espíritu del hombre, que es el lugar santísimo del templo. Luego está el lugar santo, que es el alma. Las funciones del espíritu son intuición, esa percepción espiritual, que no es solo una deducción, eso es de la mente y del alma, pero hay un conocer por aprehensión directa, porque el espíritu vive en tu espíritu si eres nacido de nuevo, y él adentro te comunica vida y paz como un semáforo en verde. Adentro, cuando es amarillo, ay, tú sabes que hay algo raro. Cuando es cuidado es rojo, pero cuando hay vida y paz es luz verde. Solo que el semáforo de la iglesia no solo tiene 3 colores, sino 12 colores, y se llama Urim Tumim, que era el pectoral del juicio. Y esa armonía del reflejo de la luz en las piedras es como en el concilio de Jerusalén están los 12 apóstoles, que son esas piedras que reflejan la luz, que es la del Espíritu. Y dice, ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, habiendo llegado a un acuerdo. ¿Quién los condujo a ese acuerdo? Siendo distintos, cada uno una piedra con un color diferente, pero entre todos hacían el arco iris. Ha aparecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. No imponeros muchas cosas, sino lo mínimo necesario para entender la esencia del Evangelio y para no poner tropiezo a nadie. Ese era el verdadero Urim Tumim, porque todas las vestiduras sacerdotales son figura del nuevo hombre del cual somos revestidos. Nos despojamos de las vestiduras vanas, viles, como las que tenía Josué, hijo de Josadá, y somos vestidos de las vestiduras de gala, que es el nuevo hombre. Nos despojamos del viejo hombre y nos vestimos del nuevo. Y en el nuevo hombre está en la vestidura un pectoral del juicio, que tenía las 12 piedras de las 12 tribus y de los 12 nombres de los apóstoles. Y entonces, cuando había que consultar algo, se consultaba con el sacerdote y el Urim Tumim presentaba la armonía de las piedras, porque el arco iris es la señal del pacto, de la alianza. Entonces las piedras tenían colores y los apóstoles, cada uno era una piedra, como en Apocalipsis, cada piedra desde jaspe hasta amatista, la número 12, tenía el nombre de uno de los apóstoles. Entonces los apóstoles tenían su nombre en las piedras, o sea que esas piedras representaban a los apóstoles,
que eran los que iban a juzgar a las 12 tribus. Y por eso ese pectoral aquí, el pecho, se llama el pectoral del juicio, se le llama el Urim Tumim, con las 12 piedras, que eran las mismas de los apóstoles. ¿Qué apóstol va a juzgar qué piedra se sabe, qué tribu se sabe por la piedra? Entonces, esas piedras eran las que expresaban el juicio de Dios. Y ahora se había presentado problema en la iglesia, se reunieron las piedras, los apóstoles, y le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, a las piedras que expresaban o reflejaban la luz del Espíritu Santo, aunque este era un zafiro, este era una esmeralda, este era un topacio, así cada uno era una piedra. La misma luz entraba en todos y cada uno según su ministerio hacía su aporte, y dice, le pareció bien al Espíritu Santo, pero y a nosotros también nos pareció bien. ¿Por qué? Porque llegamos a un acuerdo, habiendo llegado a un acuerdo. ¿Quién condujo ese acuerdo? El Espíritu Santo. Él hace que los distintos colores formen ese arco iris de la alianza del nuevo pacto. Lo demás era tipología. Ahora es la realidad espiritual. Entonces, ¿qué es ahora en el Nuevo Testamento, en las vestiduras del sacerdocio? Porque ahora es el sacerdocio del Nuevo Testamento. Si es que hemos leído el Nuevo, vas a ver que en el Nuevo se habla del sacerdocio de los creyentes en el Nuevo. En Apocalipsis dice que somos reyes y sacerdotes. Y Pedro dice, pueblo escogido por Dios, no real, sacerdocio, nación santa. Entonces ese es el sacerdocio de todo el pueblo del Nuevo Testamento, de la iglesia, que es el verdadero templo y el verdadero sacerdocio, de cual el viejo sacerdocio y el viejo templo era una figura. Y en las vestiduras del sacerdocio estaba el Urim Tumim, estaba el efod, estaba la capa, hasta los calzoncillos estaban, todos representan algo. Y por ahí hay un librito que quedó con los hermanos, está en casa del hermano, donde se trata cada uno de esos detalles del tabernáculo y de las vestiduras sacerdotales y de sus funciones espirituales, porque aquello era sombra de lo verdadero. Hoy la iglesia es la casa espiritual, aquella era la material. Pero ahora, al acercarnos a Cristo, somos edificados casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Ese sacerdocio santo es el del Nuevo Testamento. El de Aarón era una figura, el de Cristo, que es según el orden de Melquisedec, es otro. Ese es el definitivo. Y él, sacerdote según el orden de Melquisedec, es el que nos constituye reyes y sacerdotes, como dice Apocalipsis capítulo 1 desde el verso 7. Él nos constituyó reyes y sacerdotes. Entonces el Nuevo Testamento nos habla de un sacerdocio del Nuevo Testamento, del cual el del Antiguo era una figura, el templo era una figura, todos los elementos del ministerio eran figuras, pero ahora ese tabernáculo somos nosotros. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Yo edificaré mi iglesia. No es eso lo que le dijo el Señor a David. Mira, David, tú has derramado mucha sangre. Tú no me edificarás casa. Pero tu hijo, ¿cuál? ¿Salomón o Jesús? Salomón va a ser la figura, la maqueta, el plano, ¿no? Ya lo hizo el tabernáculo de Moisés como el plano. La maqueta ya es el templo que hizo Salomón como figura del hijo de David, porque el verdadero hijo, el definitivo, el que es hijo de Dios, es el Señor Jesús. Por eso Bartimeo le decía, hijo de David, ten piedad de mí. O sea que Salomón, que era hijo de David, era figura del verdadero hijo que es Jesús, el Señor. Y el tabernáculo era el plano que hizo Moisés según
Dios, y el templo es la maqueta, pero Dios no habita en templos hechos por manos humanas, así como tú no puedes vivir en una maqueta. La maqueta dice cómo va a ser la casa, y para entender la casa mira la maqueta, pero no puedes vivir en la maqueta, tienes que hacer la verdadera casa. Y así, ay, David, tú me quieres edificar casa. Tú has derramado mucha sangre y tú no me edificarás casa, pero tu hijo me edificará casa. Yo seré el padre y él será mi hijo, como recordábamos anoche en Hebreos 1. Entonces, ¿quién es la verdadera casa? La iglesia. ¿Quién es el verdadero hijo de David? Cristo, Jesús, el Señor. O sea, lo demás era tipología, figura de las cosas celestiales, pero ahora cuando llega Pedro, lo dice en el mismo orden en que aparece en la tipología. Tú vas a Éxodo y desde el 25 empieza a mostrarnos el tabernáculo, y en el 26 continúa, en el 25 empieza de adentro para afuera con el arca, me harás un santuario, empieza desde el arca y la mesa y el candelero y los altares, y luego pasa para las tablas y las barras y los velos y las columnas en el 26, y en el 27 pasa al sacerdocio, las vestiduras sacerdotales, la consagración sacerdotal, y después si viene el altar en el 30 es que viene el altar de oro para los sacrificios espirituales del incienso, y también está el altar de bronce, los dos altares, y luego sigue con los sacrificios en el Levítico: casa, sacerdocio y sacrificio. Ese es el orden de la tipología en Éxodo, y ese lo captó Pedro, pero dice: acercándoos a Cristo, sois la iglesia, edificados casa espiritual. La otra era natural, figura, casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, ya no cruentos, sino espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento nos habla de esos sacrificios espirituales. Por lo tanto, sacrificad a Dios alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, la ayuda mutua y muchas otras cosas son llamados sacrificios espirituales del sacerdocio del Nuevo Testamento, de cual todo lo anterior era la figura, el símbolo, el anticipo, la sombra. Entonces, aquí también el templo tiene ese lugar santísimo, y ahí estaba la gloria misma de la Shekinah. En cambio, en el santo estaba la luz del candelero, y en el atrio la luz del sol y de la luna y de las estrellas. O sea que nuestro ser natural recibe la información del mundo, y hay un testimonio de Dios a través de la naturaleza. Las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, y Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, sino que ha dado testimonio dándonos lluvias, etcétera, alimento y todo. Ese es un testimonio a nivel del atrio. Por eso hay un librito allí en tu mano, en la mano de las hermanas, que se llama El Triple Testimonio de Dios. Tiene 3 colores: el verde de abajo a la luz de la naturaleza, el amarillo dorado a la luz del candelero, pero ese color místico que está arriba es el del Espíritu en el lugar santísimo. Hay un testimonio de Dios a través de la naturaleza en el atrio, un testimonio de Dios en el lugar santo a la luz del candelero, que es la menorá en Israel, el testimonio de Israel en el Antiguo Testamento de la Biblia, y de la iglesia, que es el Nuevo Testamento. La iglesia en cada lugar es como un candelero. Entonces el testimonio de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, o sea, de la Biblia, de Israel, de la iglesia, es el testimonio del candelero en el lugar santo. Pero ¿qué dijo Jesús? Vosotros vais
a la Escritura pensando tener en ellas la vida eterna. Y sí, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no queréis venir a mí mismo, a mí para tener vida. Porque se puede venir a la Escritura naturalmente como los incrédulos. Hay teólogos ateos que no nacieron de nuevo y vienen a la Biblia solo con su mente natural. Entonces se confunden, no entienden. Pero más allá hay otro velo que tiene que ser rasgado para trasladarnos del lugar santo al santísimo. Y ahí la luz es la directa de la gloria de la Shekinah. ¿Cómo vas a prender un fósforo en el lugar santísimo si está la luz de las luces? La luz con mayúscula de Dios. Esa es la que Dios prometió, alumbrarnos con su luz. Él es la luz, pero dice, vosotros sois la luz. El mensaje de Dios es que Dios es luz. Y la luz es el espíritu de sabiduría y de revelación directo de parte del Espíritu en tu espíritu. Luego la mente lo entiende, lo relaciona con este versículo, con el otro, con la historia de la iglesia, etc. Está tipificado en la naturaleza, por eso Jesús usaba parábolas del mundo natural para hablarnos de lo espiritual. Y Pedro tiene en cuenta el tabernáculo, el sacerdocio, los sacrificios, pero ahora lo traslada al Nuevo Testamento. Casa espiritual, sacerdocio santo ya no de Aarón, sino del pueblo. Vosotros sois pueblo escogido por Dios. Real sacerdocio, real reyes y sacerdotes del Nuevo Testamento. Mayor que el de Aarón. Porque el de Aarón terminó con el viejo pacto. Ahora en el nuevo pacto es Cristo, y Cristo es sacerdote no de la tribu de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Y ese sacerdocio es eterno, de vida incorruptible, como dice Hebreos capítulo 7. Y ese sacerdote, según el orden de Melquisedec, ya no por ser hijo de Aarón, sino por ser hijo de Dios, por la vida de Cristo. Aquí en Apocalipsis 1:7 dice, del Hijo Jesucristo, el cual nos hizo para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Y la palabra dice reino, el original griego, y sacerdotes. Entonces, ¿a quién le llama sacerdote? ¿A quién le está dirigiendo esa carta? A las iglesias. El capítulo 1 está el saludo del Padre, del que es, y el que era, y el que ha de venir, y de Jesucristo, el testigo fiel, y de los 7 espíritus de Dios. ¿A quién? A las 7 iglesias que están en Asia. Y el Espíritu le habla a todas las iglesias de todas las épocas y todos los lugares por medio de lo que le habla a aquellas 7, Jesucristo. Jesucristo le habla a 7, pero después de que Él le habla a cada una, dice el Espíritu, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a todas. Lo que el Señor le dice a una, por el principio de analogía, lo que está sucediendo aquí, si sucede en cualquier otro lugar, algo semejante, similar, análogo, se le aplica las mismas palabras que Jesús aplicó a esta iglesia, el Espíritu se le aplica a todas las iglesias. Todas las iglesias aprendemos del trato que el Señor le da a X o Y iglesia. Lo que Él aprueba en una, aprueba en todas. Lo que Él desaprueba en una, desaprueba en todas. Y Él habla a todas las iglesias al hablarle a 7, porque el 7 es el número de plenitud. Por eso es que en Israel, en Zacarías, le pregunta, ¿qué diste? Y él vio un candelero y 7 tubos de oro que llevaban el aceite como oro a las lámparas, que es el espíritu de los santos en la iglesia. Por eso hay que estudiar el candelero, porque el Señor le pidió a su pueblo que su pueblo le haga un candelero. Me harás un arca, me harás una mesa, primero tomarás de lo que yo te doy. Si yo no te doy, ¿con qué vas a hacer nada?
tomarás esto y esto y esto, que es lo que Él provee, y harás esto. Harás un incienso con un incensario, harás una mesa, harás un candelero, todo lo que nosotros debemos hacer espiritual, la casa espiritual, el candelero verdadero es la iglesia de cada localidad, de cada comuna, de cada ciudad, en el sentido de localidad, de polis, el mínimo gobierno político, jurisdicción política, eso es lo que en la Biblia se llama polis, de ahí viene política, es lo que Pablo le dice a Tito. Tito, te dejé en Creta para que corrija lo deficiente y establezcas ancianos en cada polis, o sea, en cada iglesia de la polis. La jurisdicción de la iglesia es la ciudad. La iglesia no metodista, ni pentecostal, ni de estos movimientos, ni de este otro movimiento, no. La iglesia de Dios que está en Corinto, o la iglesia que estaba en Jerusalén, o en Antioquía, o en Éfeso, o en Esmirna, o en Pérgamo, o en Tiatira, o en Sardis, o en Filadelfia, o en Laodicea, o en Filipos, o en Colosas, siempre en la ciudad, la jurisdicción del candelero. Ningún candelero ocupa más de una ciudad o un polis, ni ninguna polis tiene más de un candelero. No hay ningún versículo en la Biblia que en una comuna haya más de una iglesia. Esas son divisiones. La iglesia somos todos los hijos. Y nosotros estamos centrados en Cristo y en comunión con todos los hijos. Si es una comunión divisiva, no es el testimonio de la iglesia, sino de una facción. El testimonio de la iglesia es el de Cristo con todos los hermanos. Todas estas cosas eran figuras. ¿Ve? El tabernáculo figura de la iglesia en su sentido universal, por eso el tabernáculo es uno, el templo es uno. En cambio el candelero es figura de la iglesia en su localidad, por eso en el tabernáculo es uno, pero en el templo son 10, porque Dios quiere la multiplicación de los de los candeleros, uno en cada ciudad. O sea, en cada polis, en cada municipio, comuna o localidad. Esos es los que hay en la Biblia. Esa es la iglesia según la Biblia. Y a esa iglesia es a la que pertenecemos. No pertenecemos solo a un grupo, sino pertenecemos al cuerpo, a todos los santos. Esta mano no pertenece a un brazo desmembrado, sino a un brazo del candelero que tiene 6 brazos y una caña central, y el candelero son todos los brazos reunidos en una misma caña. Entonces, hermano, quizá en la ciudad encontremos varios brazos en nuestra localidad, en nuestra comuna, pero los brazos no son el candelero. El candelero son todos los hermanos. No importa si es de la izquierda, de la derecha, o de la ultraizquierda como Simón el Celote, y la ultraderecha como Mateo el Publicano, o el centro derecha, centro izquierda, o el centro puro que es Cristo. El candelero es una sola pieza, una sola pieza. No podemos dividir en pedazos el candelero. El candelero es una sola pieza, y todos los hijos de Dios que están en esa ciudad, que pertenecen a la iglesia universal, si están en una ciudad en una época, son la iglesia en ese lugar. No tiene nombre. El que tiene nombre es la ciudad, pero si no es ciudad, sino una provincia con varias ciudades, ahora ya Dios le pone una S. Mírelo siempre que es más que ciudad. Ya no dice la iglesia, sino las iglesias de Judea, las iglesias de Samaria, las iglesias de Acaya, las iglesias de Asia,
las iglesias de los santos, las iglesias de los gentiles. Cuando Dios no pone la S, nosotros no se la podemos poner. Si en la ciudad Dios dice la iglesia en Jerusalén, aunque haya muchos ministros, no hay la iglesia de Pedro, ni la iglesia de Pablo, ni la iglesia de Felipe, ni de Apolo, ni de Cefas, sino la iglesia de Dios que estaba en Jerusalén, la iglesia en Antioquía, la iglesia en Éfeso. Si es ciudad, es la iglesia. Si es provincia, el Asia Menor, Turquía, es las 7 iglesias o las iglesias. Cuando Dios pone S, no hay que quitarle la S. ¿Cuándo le quitamos la S? Cuando queremos una iglesia más grande que nuestra localidad. Soy de Recoleta, pero quiero mandar en Maipú. Soy de Maipú, pero quiero mandar en Pudahuel. Soy de Pudahuel, pero quiero mandar en la Florida. No, porque estoy quitándole la S. Son las 7 iglesias, cada una un candelero igual que el otro, todos hermanos, uno entre sí. Entonces los apóstoles edificaban la iglesia de cada comuna, de cada localidad, de cada poli, de cada municipio. No una iglesia chilena, no una iglesia colombiana, las iglesias de Chile, la iglesia en Maipú, la iglesia en Talagante, la iglesia en Melipilla, las iglesias de la región central, las iglesias de Chile, las iglesias de Brasil, las iglesias del estado de Río de Janeiro, la iglesia de la ciudad de Río de Janeiro. La S muestra cuando no se pueden diluir las identidades autónomas de los candeleros. Las iglesias de Judea quiere decir que cada iglesia es una iglesia. Tan iglesia como la de Éfeso es la de Esmirna, como es la de Esmirna es la de Pérgamo, como es la de Pérgamo es la de la Odisea. Así sea la Odisea, la Biblia de la iglesia en la Odisea. Se reúnan en una casa o en miles de casas. Jerusalén tenía muchas casas porque eran miles de hermanos, pero es la iglesia en Jerusalén. Y todos los apóstoles que estaban ahí, los profetas, eran de la iglesia en Jerusalén. Y la iglesia en Antioquía tenía varios profetas y maestros, pero no se dividían la iglesia. Sin embargo, podían servir a la iglesia en diferentes casas, partir el pan por las casas, pero sin dividir la iglesia. Y sí. ¿Pero en Jerusalén se reunían en multitud en algún lugar? Sí, se reunían en el templo y por las casas. O sea que a veces dice, sí, la iglesia se reúne en un lugar, que hay cuando os reunís, pero a veces son muchos, no caben en un lugar, pero caben en el corazón. Todos sabemos que son la misma iglesia. No es que me voy a mi casa para que estos no tengan nada que ver conmigo, no. La iglesia en Jerusalén es una sola, pero se reunían en muchas casas. A veces Pedro estaba acá y Jacobo allá. Cuando fue libertado Pedro, llegó a la casa de unos, que era de María, la madre de Marcos, en Jerusalén, y le dijo, cuéntenle a Santiago que fui liberado. Pero Santiago estaba también en la misma iglesia de Jerusalén, pero en otra reunión, en otro lugar. Pero tenían conciencia de ser muchas reuniones caseras y hasta podían partir el pan en las casas, pero tenían conciencia que espiritualmente era uno solo, no se dividían. Y lo mismo pasa en Roma. Los que están con vosotros y los que se reúnen con Nereo y Julia y fulano ahí en Romanos 16. Hermano, pero esa situación se debió a una persecución. Para la persecución fue necesario reunirse por las casas. No. Es que el verdadero templo de la iglesia y la reunión por las casas es lo que mandó el Señor Jesús. Ir a las casas. Cuando vayan a las casas, decid paz sea en esta casa, y si os recibieren,
vuestra paz llegará a esa casa. Y si no lo reciben en esa casa, sacuden los pies y se van, hermano. Qué terrible no es recibir a los apóstoles del Señor en la casa. ¿Qué tal que se sacudan los zapatos o las sandalias? ¿Qué tal que se los sacudan porque no los reciben? Como Diótrefes no recibía a los apóstoles, y a los que lo recibían se lo prohibía, y eso dice el Espíritu Santo por Juan, que era lo malo que hizo Diótrefes, y que Demetrio y Gallo no tenían que hacerlo de esa manera. Pero cuando estamos en la carne, así actuamos, como Diótrefes hacemos lo malo, no lo bueno como lo hace Demetrio, como lo hace Gallo, que todas las iglesias dan testimonio de Gallo, que es hospedador no solo de la iglesia de la localidad, sino de todas las iglesias. Aquí en Maipú hay una iglesia local. Hermano, en Maipú está no una, sino la iglesia local, que son todos los hijos que están en Maipú. Esa es la iglesia. Se reúnen ahí. Se reúnen todos en Maipú, porque es la iglesia en Maipú. ¿Hay un local para eso? Ah, no solo un local, aquí también está otro local que usa también la iglesia en Maipú, porque los hermanos aquí son de Maipú y son de la misma iglesia y están usando este local, como ellos otro y otros otro. La iglesia es la iglesia en Maipú, no en un local. Es en Maipú y son todos los hijos, no solo algunos. Sí, pero en Cristo, no en un local. A veces podemos reunirnos en un lugar y a veces en muchas casas, y todos reconocemos que la palabra nos indica que eso debe ser así. Podemos reunirnos en un lugar o en varios. Y eso lo ordena el ejemplo de la Biblia. Es ese el ejemplo de la Biblia el que tenemos que seguir. Tenemos que seguir la eclesiología bíblica y no las diversas eclesiologías eclesiásticas. Pero si hay un local habilitado para 100. Hermano, claro, no, gracias a Dios por él, es también nuestro. Y si hay 2 locales, si hay 20, son de la iglesia, todo es nuestro. No, lo que quiero decir es que si hay un local habilitado para 150 hermanos y van a ir 30, porque todos los demás se van a reunir en distintos lugares, es absurdo eso. No, no es absurdo, hermano, porque eso es lo que manda el Señor. Lo absurdo sería que solo haya reuniones dispersas o solo unidas, pero en la Biblia hay las dos. Se reunían en el templo y por las casas, y eso aparece uno al lado del otro. Entonces el templo era el de los judíos. Después, cuando ellos hicieron una sinagoga, se podían reunir en la sinagoga, pero también en las casas. Pero si nosotros prohibimos lo que el Espíritu en la Biblia ejemplifica, entonces estamos dando una orden distinta a la Biblia. Está bien que haya una casa o 5 casas. Yo recuerdo cuando empezó la iglesia en San Pablo, que son 21 millones de habitantes, empezaron en una casa, pero luego al otro lado de la ciudad abrieron otra casa. Esa era la casa 1 de la iglesia en San Pablo, la casa 2 de la iglesia en San Pablo, después ya había 7 casas, la casa 7 de la iglesia en San Pablo, la casa 4 era una clínica que compraron los hermanos, toda una clínica, con un montón de baños, y tenían camarotes para dormir las personas, comían juntos, tenían imprenta, tenían grabadora para esto, tenían de todo. Era una casa, pero la verdadera casa es la que se mueve por toda la ciudad. Eso es solo un salón, y la iglesia puede tener uno, a veces no tenían que salir afuera. Yo conozco hermanos que les ha tocado reunirse bajo un árbol hasta que algún día alguien prestado, porque a veces se convertía uno, pero los parientes no. Entonces tenían que reunirse bajo de un árbol. Pero es que lo que es la iglesia son todos los santos. Todos los que son de Cristo son la iglesia de la ciudad. La iglesia está en la ciudad, no en un lugar. No hay iglesias de calles. No hay iglesias ni de garajes ni de castillos, hay iglesias de la ciudad, la iglesia en la ciudad. Todos los que son de Cristo. El gobierno, el del Espíritu con la palabra. Y los miembros, todos los de Cristo. Esa es la iglesia en la ciudad
que el Señor reconoce en la Biblia, que la Biblia manda. Sí, hermano. Tomemos como ejemplo la iglesia en Jerusalén. Exacto. Ahí. Había un gobierno, el presidente. Sí, claro, eso sí, el gobierno del Señor Jesús. No, pues el gobierno eran los apóstoles. Sí, también, pero mira, ¿por qué voy empezando por Jesús y no por los apóstoles? Porque es que a veces hay algunos que piensan que solo ellos son el gobierno y no reconocen el gobierno de los otros que están en la misma ciudad. En cambio, los apóstoles son los que el Señor envía, no solo algunos. Y el Señor envía varios equipos de apóstoles. Por ejemplo, los 12 apóstoles eran un equipo, y Pablo con Bernabé, con Tito, con Timoteo eran otro equipo, y Apolo y Zenas eran con otro, y sin embargo todos eran un cuerpo, pero había un respeto. Pablo podía enviar a Timoteo, pero no podía enviar a Apolo. Podía rogarle a Apolo si tenía voluntad de ir, pero Apolo no tuvo la voluntad de ir porque él está dirigido directo por el Espíritu, porque el gobierno es del Señor y los apóstoles son todos los que él envía, no solo un equipo o algunos. Cuando no se dé la iglesia universal, no se entiende la local, porque los que pertenecen al Señor en la universal, que están en la ciudad, son la iglesia en la ciudad, y por eso deben todos juntos buscar la dirección del Espíritu por la palabra y recibir a todos, no solo a algunos, porque entonces vamos a hacer una oligarquía, pero no la iglesia. El gobierno es del Señor y de todos los que Él envía, no solo y algunos, no solo un equipo, sino todos los equipos que se dan las manos. ¿Cómo es que se llegaba a formar el tabernáculo? Aquí había unas telas, 5 para allá y 5 para acá, que estaban sueltas, y llegó un momento que Dios empezaba a juntar a través de 50 lazadas de azul. El azul, 50, número de Pentecostés, del Espíritu venido del cielo. Él empezaba a unir a este pedazo de tela con esta, a este pedazo de tela con esta otra, porque el Espíritu está trabajando en todas partes, no solo contigo ni con este equipo, sino donde a Él le place. Amén. Pero llega un tiempo, a veces 14 años después que ya han trabajado estos por aquí, estos por allá, le dice: mira, Pablo, voy a conversar en privado con Jacobo, Cefas y Juan, cuando el Señor quiso 14 años después, como dice Gálatas, para tener comunión, o sea, entrelazarse estas cortinas por acá, estas por acá. Mire cómo se entrelazaban las cortinas, hasta que por fin estas 5 ya estaban juntas, y estas 5 juntas, y ahora sí, por los extremos, las últimas, se entrelazaban y formaban la tienda. Así es la tipología de la formación de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Pablo no tuvo que ir al Vaticano a pedirle permiso a un papa. No, el Espíritu Santo lo envió directamente, no de hombre ni por hombre, apóstol de Jesucristo, por Dios el Padre, o Dios el Padre por Jesucristo. Y él fue y trabajó para el Señor 14 años, fundando iglesias. Ni siquiera había ido al concilio. 14 años después, cuando ya estaban maduros, cuando ya habían edificado uno las iglesias de los judíos, otro las de la incircuncisión o los gentiles, el Espíritu Santo le da una revelación a Pablo y le dice: mira, Pablo, ve a conversar en privado con Jacobo, con Cefas y Juan. Y se dieron la diestra de comunión, se reconocieron mutuamente la gracia. Pablo reconoció a Jacobo, Cefas y Juan, y Jacobo, Cefas y Juan reconocieron a Pablo, Silvano y Tito. Y entonces se dieron la diestra de comunión y se repartieron los trabajos. Bueno, vayan ustedes a la circuncisión y otros a la incircuncisión, para juntar
todas las cortinas en una sola cortina entrelazada por los pedazos. Pero, ¿cómo se forma la cortina? Dios empieza a hacer un trabajo con unos acá, con otros allá, con otros acá. Y cuando llega un punto en que están maduros, porque si haces la cosa antes de tiempo, nos va a pasar lo que decíamos anoche, que están en la cantera las piedras llenas de púas que no soportan a otros y no lo controlan, no lo manejan a su cuadrícula. Entonces empiezan los serruchazos y los martillazos, y Dios no quiere que al ensamblar las piedras en un solo tabernáculo se escuche ni se alce hierro, o sea, la autoridad forzada, nada de eso, porque el hierro representa la autoridad, pero cuando se juntan las piedras no es a punta de hierro. El hierro se usa en la cantera, se usa en la pedrera, y luego Dios, que ha hecho el trabajo, viene y los trae juntos y los junta y no se oye ni ruido, porque ya están preparados. Pero la cosa es cuando uno se adelanta y empieza a forzar las cosas de la manera humana. Y en vez de configurarnos todos juntos a Cristo, yo quiero configurarlos a ustedes a mí mismo. Y si no me siguen a mí, entonces los desconozco. Eso no es la iglesia del Señor Jesús. Esa es la secta mía. Pero si es la iglesia del Señor Jesús, Él es la cabeza que habla con la Biblia. Y los que son de Dios le siguen al Espíritu según la Biblia y se reconocen mutuamente con diestra de comunión y se dejan entrelazar por el Espíritu. Y cuando tú ves, todas las cortinas son iguales. Todas tenían la misma medida, no que esta era la mayor y esta la otra, no, todas tenían 10 codos, todas eran iguales, las cortinas. Uno estaba trabajando por acá y el otro por allá, el otro por allá. Cuando entendieron que eran un mismo cuerpo, se reconocieron mutuamente y se abrazaron. No es que estos vienen a mí o que yo voy a ellos, no, nos encontramos juntos en Cristo. Y nos reconocemos mutuamente y nos abrazamos como un cuerpo. O si no, vamos a empezar a utilizar carros, donde en vez del arca pesar sobre el corazón de los levitas, se pone encima de una maquinaria y actúa por inercia. Por eso fue que Usa metió la mano y cayó muerto. ¿Por qué? Porque quiso sostener el arca con su mano, cuando el arca debe pesar sobre cada corazón de cada levita llamado. El arca tiene que pesar. Si Dios te dice evangelista, la carga del evangelismo va a venir a tu corazón directamente. Y tú tienes que cuidar a aquellos hermanos que Dios te dio. Y si Dios te asocia con otros hermanos que están ahí cerca, para que te ayuden, porque Dios dice, Bernabé y Saulo, y a los otros les dice, apártenlos para la obra que yo los he enviado. Apartarles, sacar su mano de control, de manipulación. El que manda es el Señor y le manda a los otros. Respetar al Señor en su uso de otros como Él quiere y no querer yo manipularlo y controlarlo a mi manera. El Señor es el que dice, apartadme. Esa es la orden del Espíritu a sus compañeros. Apartadme a Bernabé y a Saulo a la hora que yo los he llamado. Yo los llamé. Entonces ustedes deben apartarlos. Es decir, no expulsarlos, no, dejarlos libres. Que el Señor los mueva, los lleve donde quiera, los traiga. Pero ellos se iban y claro, ellos tenían en cuenta a todos. Cuando volvían de la obra, llegaban, juntaban a los santos, le contaban las cosas que Dios había hecho con ellos, y todos sabían y compartían, y todos se respaldaban mutuamente sin rivalidades. No diciendo, este es lo mío, yo soy primero, esta misa es la primera. ¿Cómo que la primera? Si hay primera, entonces hay segunda y hay tercera, ¿no? Es la única. Y la única es la que se reparte en todas las casas, en todas las ciudades, y en todo el mundo y en todas las épocas, la única. Si
los santos de la iglesia en Jerusalén partían el pan por las casas. ¿Acaso cada una era una mesa distinta? No, era la única que estaba en esta casa, y la única que estaba en la otra casa, y la única que estaba en la otra casa. La que estaba en todas las casas era la única. Y todos admitían a todos los santos con derecho de la única mesa, que está en todas partes donde estén los santos. Ahora, si este quería hacer esta mesa sin los otros, ese es distinto. Pero ya sea en un lugar o por las casas, no dice que partían el pan en el templo, dice que partían el pan por las casas. Eso no quiere decir que eran varias mesas, porque el Señor dijo, haced esto, eso que Él hizo, esa misma mesa, ese mismo pan que Él partió, esa misma cosa, esa misma copa. Somos todos una misma cosa, un único cuerpo. Y lo que nos hace miembros de ese cuerpo es ser de Cristo. Lo que nos da la comunión con la gente es ser de Cristo. Cuando Dios quiso, cuando llegó la hora, cuando ya estaban ellos maduros para entender el plan de Cristo y no fueran a hacer divisiones, entonces Dios le dijo, Pablo, ve a conversar, ve, pero no vayan todos, no, ve tú, Bernabé y Tito, ustedes tres, van a conversar no con todos los 12, no, con los que son columnas, en privado, ábranse el corazón, reconózcanse. Entonces Pablo, por dirección directa de la cabeza, después de haber sido enviado y usado y fundado iglesias por 14 años, cuando llegó la hora en que la misma cabeza hizo eso cuando él quiso. No fue Pedro y Juan y Jacobo que le dijeron, Pablo, usted tiene que venir aquí primero porque nosotros aquí. No fueron ellos. Fue el mismo Señor que les puso en el corazón ir a visitarlos, exponerles el evangelio que predicaban, el cual los otros reconocieron. El mismo Pedro reconocía a Pablo y las escrituras de Pablo. Nuestro amado hermano Pablo les ha escrito, pero los indoctos tuercen sus cartas como las otras escrituras. Cuando dice las otras escrituras, Pedro está reconociendo las de Pablo. Pero nosotros no queremos ni que el otro lea el libro de fulano. Si dijera una mentira y pudiera demostrar por la Biblia que es una mentira, lo terrible es que si es todo verdad con el versículo respectivo, ¿se da cuenta? Pablo fue reconocido por Pedro, Jacobo y Juan. Y Jacobo y Juan y Pedro fueron reconocidos por Pablo. Por eso fueron allá, los honraron. Ellos eran antes, pero también dicen otros, de ellos no recibimos nada. Nosotros ya lo teníamos del Señor, pero los honraron, los visitaron cuando el Señor lo mandó, 14 años después de estar trabajando. Fue la hora en que la cabeza ya sabía que estaban preparados para estar juntos, porque a veces somos muy niños. Entonces dice el Señor, harad para vosotros mismos campo y no sembréis entre espinos, como dice Jeremías. Dios dice en Jeremías. Cuando ya hay madurez, el fruto de justicia, se siembra en paz para los que hacen la paz. ¿Por qué Pablo no visitaba a determinados lugares todavía? Porque quería dar tiempo a la maduración. No os visité todavía, porque quiero cuando vaya a encontraros en un buen espíritu. Y se demoraba un poco por fuera, porque el Señor conoce el estado. Mira, Pablo, le dice el Señor, yo sé, Pablo, que no van a recibir tu testimonio en Jerusalén. Así que yo te envío lejos a los gentiles. El Señor comprendía a Pablo. Todavía no era hora de que la iglesia en Jerusalén entendiera a Pablo, entonces mejor lo usaba por allá lejos. Como pasó con David. Dios quería que David reinara en Jerusalén,
pero los de Jerusalén todavía no lo querían a él, entre ellos. Entonces se quedó 7 años en Hebrón, hasta que los mismos de Jerusalén le dijeron: ¿qué haces en Hebrón? Es aquí donde tienes que estar, ven acá. Entonces él fue, porque la autoridad no se impone a la fuerza, hasta que el Espíritu, como dijo Jesús a los judíos: de cierto os digo que no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. La verdadera autoridad no se impone, la verdadera autoridad espera que el Señor la confirme en la conciencia de aquello. Entonces ellos te llaman. Entonces esa es la hora en que puedes ir. Pero mientras tanto hay que quedarte en Hebrón. Como el Señor no se va a dejar ver hasta que no digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, así es la autoridad espiritual. No se adelanta, no se impone, simplemente si tiene que quedarse callado se queda. Si le dicen: ¿qué haces en Hebrón? En Hebrón sí lo recibieron, pues colaboró en Hebrón. Así que hay que saber si estamos en la hora de Hebrón o en la hora de Jerusalén. ¿Y eso cómo se sabe? Cuando los de Jerusalén invitan al que está en Hebrón a pasar a Jerusalén. Dios ya lo tenía para eso, pero los otros no se habían dado cuenta de lo que Dios quería. Entonces él se quedaba en Hebrón. A veces peleaba las batallas en las cuevas entre los filisteos, porque estaba el rey Saúl, que no quería que ese nuevito que apareció por ahí, ese desconocido David, ¿cómo es que le van a dar a él 10,000 y a mí solo 1,000? Le daba sus lanzazos siempre queriendo deshacerse de David. Entonces David, ¿qué hacía? Se iba a la cueva y peleaba las guerras de Jehová. No las peleaba Saúl, las peleaba David en las cuevas, en la cueva de Adulán. Por eso el hermano Jack Chisler, cuando llegó a Córdoba, se reunían en un lugar que le llamaban la cueva de Adulán. Porque allá ellos se reunían para seguir la autoridad del Señor y la palabra, pero los otros no querían saber nada de ello. ¿Tú cómo vas a imponerte? Si el mismo Señor llegó, expulsó un demonio, y los demonios, que no era uno sino una legión, se metió en los cerdos y se ahogaron los cerdos, y entonces los otros no tenían miedo y le pidieron que se fuera. Entonces el Señor se fue, aunque él iba allá dirigido por el Padre. Pero como le dijo a Samuel cuando no lo recibieron: Samuel, no es a ti a quien han rechazado, es a mí. Entonces Samuel no forzó nada, porque la verdadera autoridad no se puede imponer. Que la autoridad espiritual no es con espada ni con ejército, sino con espíritu. Lo que el espíritu da testimonio en las conciencias. Y los hermanos al Señor se someten a su palabra, a su verdad. Esa es la autoridad verdadera espiritual, que no hay que forzarla con nadie. Hay que obedecer al Señor. A veces tienes que empezar tú, pero si hay otros 2 que empezaron antes, tú vas, los amas, estás con ellos, estás a favor de todo Israel, pero empezando la lucha, a favor de todos, con algunos. Eso era lo que hacía David, peleaba las batallas de Yahvé por los bordes, porque el Señor empieza a veces por los bordes, como dice aquí mismo, ahí donde teníamos abierto, en Zacarías 12, dice que el Señor restaurará primero las tiendas de Judá, para que el morador de Jerusalén no se engrandezca. Entonces el Señor empezó con los colonos, con colonos que a veces luchaban con palos de escoba, y con esos restauró Israel. Y los otros eran 6 naciones, con 2 millones de soldados, con carros, con aviones, y los israelitas
eran 300.000 colonos, pero vencieron los colonos, porque con ellos estaba Yahvé. El Señor dice así, como dijo Gamaliel, mire, no se metan con estas personas, porque si esta obra es de los hombres se va a acabar. No se levantó fulano, Judas el Galileo, aquel otro el egipcio y esto, ¿y dónde está? Se esparcieron. Pero si es de Dios, no la podréis resistir. No seáis tenidos por estar combatiendo lo que es de Dios, lo que es del Señor. Entonces en estas cosas sabemos cómo es. Pablo dice, yo sé que después de mi partida van a venir algunos, incluso de los mismos que reconocimos como ancianos o como obispos, de entre ustedes mismos, no todos, pero incluso algunos se van a levantar contra la verdad, van a tratar de llevar tras sí mismos a los discípulos. Así obra el diablo. Dice, yo sé, eso ya sucedía normalmente, que cuando yo me vaya, inmediatamente van a venir a tratar de destruir todo. Pero lo que es de Dios, como dijo Gamaliel, no lo podréis destruir. Porque es Dios el que dijo, yo edificaré mi iglesia. Como él le decía a un hermano, hijo, yo tengo muchos colaboradores, pero el que edifica la iglesia soy yo. En vano trabajan los que la edifican, si el Señor no edifica la casa, y la casa se edifica es por la revelación de Jesucristo. Sobre esta roca edificaré la iglesia, sobre la revelación en el Espíritu. Por eso estamos poniendo primero al Espíritu. Hablamos de los cielos, pero ahí está la tierra. Hablamos de la tierra, pero ahí está el hombre. Hablamos del hombre, pero ahí está el Espíritu. Y en el Espíritu del hombre es que reina y gobierna el Espíritu de Dios. Porque el Señor reina en su templo, como está ahí, en Ezequiel 43. El Hijo del Hombre se sienta en el lugar santísimo. Ahí, cuando estamos sometidos a Él, debajo del trono es que fluye el Espíritu. Si no estamos bajo la autoridad del Espíritu, no fluye el río. ¿Dónde fluye el río? Debajo del trono. Ahí vas Ezequiel, ahí está el trono y debajo del trono salen dos ríos, uno hacia el Arabá y otro hacia el Mediterráneo, para sanar las aguas perjudicadas en la gran tribulación, sanarlas para el milenio. ¿De dónde salen esas aguas? De debajo del trono. Cuando nos sometemos al trono, que es al Señor Jesús, porque somos siervos del Señor Jesús, no de una X entidad, ya sea jurídica o humana. Debajo del trono fluye el río. Ahí es donde fluye el río. Y el río al principio nos llega a los tobillos, pero luego va subiendo hasta las rodillas, hasta la cintura, hasta los techos, y después ya no podemos tocar la tierra, sino ser llevados por el río. Que mientras tocamos la tierra podemos tomar una dirección distinta a la del río, pero es cuando aumentan las aguas y la fuerza del río que ya no tocamos tierra, ni la tierra nos toca, sino que el río nos lleva. Entonces, hermano, aquí lo importante es el Espíritu. La lámpara que escudriña lo profundo del hombre es el Espíritu del hombre, y así también el que escudriña lo profundo de Dios es el Espíritu de Dios, y Él nos ha revelado. Eso es por revelación, eso no es por instituto, es por revelación. Claro que si un hermano tiene el ministerio de maestro, pues Dios lo puede usar en un instituto, está bien, pero si hay instituto y no hay espíritu, es mejor que no haya instituto con tal de que haya espíritu. No estamos contra los institutos. Dios los puede usar si los que están ahí le dan lugar al espíritu y quieren establecer
la obra del Espíritu y no cuadricular según su denominación, ya sea nominada o solo actuada a los demás. Entonces, hermanos, el Señor tenga misericordia de nosotros, nos guíe. El Espíritu nos llevó por este lado, fíjense. Porque el asunto no es con espada, no es con ejército, no es por la fuerza del hombre, sino por mi Santo Espíritu. Esa es la visión. ¿Cuál era la visión? El candelero. Pero el candelero no alumbra por sí solo. Era el aceite como oro que encendía las lámparas. Y el candelero estaba conectado al depósito. Y aquí vamos a hablar del depósito, pero ya me doy cuenta que ese será un tercer capítulo. Porque si nos metemos en eso, nos va a tocar que recortar mucho. Hay que dejar es que el Espíritu fluya como Él quiera. Como el hermano hizo preguntas, y el hermano tiene toda la libertad para hacerlas, entonces el Señor nos llevó para responder esas preguntas de esta manera, sin salirnos de acá. Hermano Gino, Sí, el hombre natural, o nosotros cuando éramos seres incrédulos, nuestra alma y nuestro espíritu estaban fusionados. El alma tenía dominio sobre nuestro espíritu. así es. Ahora, cuando venimos a Cristo, ¿no es cierto? Somos regenerados por el Espíritu. ¿Esa separación es instantánea o es paulatina y progresiva? Porque en hebreo dice que la palabra es como un espíritu que separa el alma Del Espíritu, exactamente. ¿Es un proceso? Sí, claro, es un trabajo del Señor. Primero, cuando pensábamos que era el Señor, a la luz del Señor vemos que era nuestro interés personal, que éramos nosotros echando el agua para nuestro molino, hasta que nos avergüenza la luz. Bueno, decía el salmista, me ha sido haber sido avergonzado. Porque uno, cuando no tiene luz, uno ve según su propia luz. Pero dice el salmista, en tu luz veré la luz. Y ahí es cuando conocemos la verdadera dirección de Dios y el verdadero gobierno de Dios. El verdadero gobierno yace en Cristo. Y los ancianos son los que dejan que Cristo gobierne, no ellos mismos. Porque los ancianos son los que nombra el Espíritu. Porque Pablo dice, el Espíritu os ha puesto por obispos, no los que nombra Pablo. Pablo reconoce los que nombra Cristo, porque cuando somos nosotros, lo hacemos según intereses y visión natural. A veces un pariente, a veces un amigote, a veces gente que está dispuesta a seguirme a mí. No queremos reconocerle el obispado a quien sigue a Cristo. Pero si todavía yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice Pablo. Por eso hay que reconocer a los que ha puesto el Señor y no los que nos ponemos a nosotros mismos o los que nosotros ponemos, sino los que el Señor pone en la ciudad. No en la casa tal. En la ciudad el Señor levanta a los suyos y los que son del Señor maduros distinguen a los que el Señor ha puesto. No los que ellos quisieran, porque a veces los que el Señor quiere usar nosotros no queremos que los use. Como Saúl no quería que Dios usara a David y lo mantenía lejos, lo mantenía a punta de lanza, de lanzazos. Y David no, David se tenía que ir a pelear las batallas de Jehová por allá, por los bordes, como decimos, que el Señor libró primero las tiendas de Judá antes que Jerusalén, porque si empezaba por Jerusalén ellos iban a enseñorear de los pobres, de los alrededores. Entonces el Señor a veces empieza por los bordes. Hay que entender eso. La obra del Señor es así. Mire, usted lee Lucas y empieza con el establecimiento. En el año
quinto o 15 de Tiberio César, el emperador, siendo fulano y mengano tetrarca de Galilea y de Traconite y tal, y los sumos sacerdotes, Caimás y Caifás, ahí estaba todo el establecimiento. Pero ¿dónde estaba la palabra de Dios? Vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Por ahí estaba la obra de Dios, por el desierto, no por el establecimiento. El establecimiento es lo natural, es el alma protegiendo su sistema, su modus vivendi. Pero el arca pesa sobre cada hombro particular de los levitas, donde el peso de Dios va a su corazón, no en el carro, no en la maquinaria, en el corazón de cada levita. Ahí está la carga, el sentido por la salvación de las almas, la edificación de la iglesia, la verdad de la palabra. ¿Dónde estaba la palabra del Señor con Juan en el desierto? No decía, no, pero ¿y acaso el sumo sacerdote no era Anás y Caifás? ¿Y acaso Juan no era también hijo de Zacarías, también era sacerdote? Ezequiel no andaba entre espinos y era sacerdote. Jeremías no lo metieron en la cisterna y era sacerdote, pero no como los otros sacerdotes. Dios nos guarde para que seamos sacerdotes de Él y no de nosotros. Dios nos ayude. Yo voy a terminar acá. Hoy no hemos terminado, pero por respeto, por la hora y sobre todo porque siento que ya dije lo que tenía que decir por hoy. Y no que yo lo quería decir, sino que Dios usó a mi hermano con 1, 2, 3 preguntas y tuve que frenar un poco para llegar a lo que es. Yo no sé si es lo que es, lo sabe el Señor. Preguntémosle al Señor que lo que sea de Él lo confirme y lo que no, tírelo para afuera. Amén. Amén. Entonces oremos, hermanos.